¿Qué tal? Bienvenidos, un gusto, un placer saludarlos. Muy buenas tardes. Está comenzando Sujetos de Derecho. Las estafas virtuales cada vez son más frecuentes, pudiendo recibir intentos de fraude en cualquier momento a través del teléfono, dispositivo móvil o computadora. Hablamos con el abogado, el doctor Enrique Novo. Las normas bancarias no han ido acompañando el deber de protección al consumidor, al cliente, de una manera proporcional al avance de las tecnologías y a la apertura a estos usuarios para, más que apertura, a la exigencia de estos usuarios que determinados trámites deben hacerse vía informática. Hay que aclarar que esto trajo muchos beneficios a las entidades financieras, no solo por la disminución de la necesidad de personal. Ha habido un ahorro muy importante en personal y que esto va en aumento, sino también ha aumentado las ganancias, ya que al aumentar el número de transacciones por la facilitación que se ha hecho, las comisiones que han percibido han exponencialmente mejorado. También a las personas se les ha facilitado ciertos trámites, pero las personas en general no conocen de sus derechos, ni tampoco conocen de sus problemas, de los problemas que pueden tener, salvo cuando les llegan. Y entonces, ya hoy el delincuente no se especializa en romper paredes o cajas fuertes, sino se especializa en cómo manejarse con la tecnología para introducirse a las cuentas bancarias y obtener sus beneficios. Una cosa clara que hay que tener en cuenta: cuando uno deposita un dinero en un banco, el dinero deja de ser propio para ser del banco. Le nace la obligación al banco de devolverle y ponerle a disposición cuando el cliente necesita parte de esa suma. Por eso, cuando en los bancos le dicen a los clientes que le robaron al cliente, es un error jurídico y de política bancaria. ¿Por qué? Porque en realidad no le están diciendo la verdad. A quien robaron es al banco. Esto para que se entienda, porque esto que parece muy simple es el centro del problema. ¿A quién le roban? Al banco. El banco, con ese robo, no se modifica su obligación de devolverle el dinero o ponerle a disposición el dinero al cliente. Lo que pasa es que cuando sucede una cuestión de hackeo o de un débito o transferencia realizada por una persona que no es titular de la cuenta, en los bancos le dicen al cliente de que le han robado a él y que ha sido por un problema de él, y le adjudican la plena responsabilidad al cliente. Obviamente que puede haber gente, también clientes, que cometan ilícito, pero no es el caso que a nosotros nos importa. Acá, cuando a una persona le dicen que le robaron, en realidad le robaron al banco. Entonces el cliente lo que tiene que hacer es reclamarle al banco que vuelva a poner en disponibilidad ese dinero que no figura en su cuenta. Y, obviamente, hacer la denuncia que falta ese dinero, pero no es que el cliente se tiene que ocupar de buscar a ese delincuente y hacer la persecución penal. No,
hace la denuncia de lo que sucedió y se la lleva al banco para que el banco corrija ese problema que aparece en su cuenta y se encargue el banco de ver quién le robó. Porque reitero, algo muy importante y también le sirve para mis colegas, ¿a quién le robaron? Al banco. ¿De qué manera? Hay muchísimas maneras. Se averiguan la clave de una cuenta bancaria, del home banking, de cualquier persona que tiene cuenta, que ahora todo el mundo tiene cuenta y home banking, se averiguan por distintos métodos. Se meten en mails de los clientes, generan páginas de internet idénticas a las páginas del banco y de esa forma le toman los números y las claves. Hackean teléfonos celulares y se apoderan del WhatsApp. Es decir, hay un sinnúmero de métodos para averiguar las claves de ingreso de determinados titulares de cuenta y de esa forma, reitero, le roban al banco. Es como que si yo tengo dinero depositado acá en el banco de la esquina y el ladrón consigue distintas llaves de empleados, del gerente, y entra a la noche y se lleva dinero. Reitero, le roban el banco. La llave de ingreso ahora ya no es una llave de metal, sino una clave que se consigue de una manera fraudulenta. Y es el banco el obligado a subsanar esta cuestión. Y es el banco el que debe perseguir al delincuente. Y es el banco el que debe preocuparse de la seguridad de su sistema y proteger la indemnidad del patrimonio suyo, que es el patrimonio de sus clientes. Lo primero es informar de una manera fehaciente al banco que está advirtiendo una irregularidad, que advierte una transferencia que no hizo, que advierte un débito que él no es responsable. De una manera fehaciente tiene que comunicar al banco. El banco le va a decir, vaya a hacer la denuncia penal. Sí, yo hago la denuncia penal, se la llevo, pero quien se tiene que encargar de subsanar esto es usted. En muchos casos el banco está a tiempo de frenar la materialización de esa transferencia o débito y devolverlo para atrás. Además, el banco en muchas ocasiones tiene la obligación de hacer un control de justamente si esto se está haciendo bien, cuando ve que hay unas sumas importantes que se transfieren a cuentas electrónicas y que no es costumbre que ese consumidor, que ese cliente del banco realice ese tipo de transferencia a cuentas de bancos electrónicos. Eso se da mucho. Eso se puede llamar, mira, acá aparece una transferencia que se ha sido solicitada. Si el banco lo hiciera, se frenan un montón de débitos o transferencias fraudulentas. O sea que lo primero tiene que hacer eso y después ir a un abogado. A un abogado que entienda del tema, un abogado de confianza que actúe rápido y actúe como corresponde. Es requerir al banco que solucione este tema. También se da lo de las tarjetas de crédito. Ya ahí es más simple. ¿Por qué? Porque cuando aparece en una cuenta bancaria de un cliente un faltante, ahí es como una especie de pelea contra el banco para que regularice esa situación. En cambio, cuando se advierte que viene en el resumen de cuenta de una tarjeta de crédito un gasto que no se hizo, una compra de un vestido hermoso en París, pero yo todavía no lo pagué. Supuestamente la tarjeta de la cual yo soy suscriptor la pagó y ahora la tarjeta me la va a cobrar a mí. Entonces, ¿yo qué le tengo que decir a la tarjeta? No, mire, yo eso no se lo voy a pagar porque yo no estuve en París, ni mi tarjeta estuvo en París. Eso es una compra fraudulenta que se ha hecho a través de una actividad ilícita. Yo se la denuncio, yo se la niego y yo no se la pago. Se lo aclaro, no se lo voy a pagar. No, usted me la tiene que pagar porque usted creó, porque usted... No, yo no lo hice. Eso es claro, yo no lo hice.
O cuando se dan que se generan cuentas, por ejemplo, en tarjeta naranja se genera una cuenta interna, se pide un crédito telefónicamente con un WhatsApp hackeado, el crédito va de la supuesta tarjeta a esa cuenta generada en la misma entidad y se hace una transferencia a una cuenta de un banco electrónico que se abrió a nombre de una persona insolvente en Jujuy, y el delincuente va, le da 2 pesos a esa persona insolvente y se lleva todo el mundo. Bueno, el problema lo tiene quien otorgó ese crédito sin revisar que el que lo estaba solicitando era el verdadero titular, el verdadero afiliado a ese sistema. Entonces, es mucho mejor cuando me quieren cobrar algo que yo no gasté, que cuando hacen desaparecer una suma de una cuenta y yo tengo que pelear con el banco para que la reponga. Digo que es más simple porque de mis cuentas no ha aparecido ningún faltante. Entonces, a los fines del trabajo del abogado es más simple y las defensas son mucho más claras. No es que no tenga defensa en la otra, pero es como que hay que pelearla un poco más. Lo hablo en criollo, seguro que los abogados saben, mis colegas y abogados y abogadas saben qué tienen que hacer, porque mi mensaje no es hacia ellos, sino mi mensaje es hacia el vecino y cómo manejarse ante un evento de esas circunstancias. No den vuelta, hagan la presentación al banco, hagan la presentación a la tarjeta de crédito. Si no saben manejar en ese momento cómo hacer esa presentación inicial, corran al abogado de confianza y que él les ayude desde un principio. Pero si lo pueden hacer, háganlo y después vayan al abogado de confianza. No se queden esperando las respuestas por varios días sin acudir a un abogado o a una abogada que es la persona idónea para defenderla en estos casos. Nos vamos a la pausa, la primera en el programa. Estamos en vivo en nuestro canal de YouTube como Sujetos de Derecho. Allí nos encuentran, y también en redes, en Instagram, en RedX y en Facebook como Sujetos de Derecho. Pausa, la primera, y ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El 99% de los incendios forestales son intencionales. Toma conciencia. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Vamos a hablar con Leonardo Altamirano, doctor en semiótica, licenciado en comunicación social, sobre el libro Lenguaje Claro y Discurso Jurídico. Lo escuchamos. Bueno, tenemos la posibilidad de estar con Leo Altamirano. Leo, un gran trabajo bibliográfico que se ha presentado hace algunos días que tiene que ver con uno de los métodos más importantes que trabajamos nosotros, por lo menos también desde nuestro espacio, que es clarificar el lenguaje judicial. ¿Cómo estás? Bienvenido, gracias por estar. Gracias a vos por la invitación, Ezequiel. Muy bien, muy contento.
efectivamente un trabajo de muchos años que se materializa en este libro, pero que, como decía, tiene un recorrido largo, ¿no? Porque ya hace más de 10 años que nosotros, bueno, no solo yo, sino un grupo de gente del Poder Judicial de Córdoba, venimos trabajando en la clarificación del discurso jurídico, con el objetivo de que el contacto que la Administración de Justicia tiene con la ciudadanía a través de las resoluciones sea lo más llano posible, lo más directo posible, y que se haga pensando justamente en los destinatarios de esa comunicación. Nosotros nos incorporamos a un movimiento que tiene más de 50 años, que es un movimiento del lenguaje claro, que es un movimiento internacional, que ha comenzado en países nórdicos, pero que después se ha extendido a todo el mundo. Y que en nuestra región, en Iberoamérica, tiene sus primeros exponentes, sus primeros pasos a principios de este siglo, ¿sí? En el año 2002, como hito, digamos, la Cumbre Judicial Iberoamericana, que es la asociación de todas las cortes de todos los países de habla hispana y también de Brasil y Portugal, ya comenzaba a decir que las resoluciones y cualquier comunicación judicial con la ciudadanía debía ser escrita de tal manera que la gente lo entienda, porque la gente tiene derecho a comprender. Lo que nosotros notamos cuando empezamos a capacitar gente, empleados, funcionarios, magistrados en temas de redacción o comunicación, lo que nosotros notamos es que en la carrera de abogacía, en muchas de las universidades, no solo de la provincia de Córdoba, sino del país, y yo te diría de la región, paradójicamente, pese a que los abogados hacen su trabajo a partir de un ejercicio discursivo, ¿sí? Es decir, vos sos abogado y trabajás haciendo textos, ya sea orales o escritos, pero siempre tu herramienta de trabajo es la palabra. Y paradójicamente no tenés formación en el grado, ¿sí? En la universidad, no tenés formación en redacción, ¿sí? O en lingüística, o en gramática, ¿sí? Entonces, como que los abogados, cuando llegan a cumplir su función, ya sea con un estudio jurídico, o en tribunales, o asesorando a una empresa donde ellos cumplan su función, digamos, aprenden a escribir textos, aprenden a producir discursos por inmersión, decimos nosotros, copiando modelos. Y a veces esos modelos están viejos, están desactualizados, tienen errores, no tienen una perspectiva del derecho más cercana a la gente, y entonces esos errores se reproducen, ¿sí? Se reproducen y quedan como consolidados en el tiempo. Y bueno, nos parecía que era necesario no escribir un libro sobre cuestiones o sobre debates académicos, sino escribir un libro que sea un instrumento de trabajo para la gente que está produciendo textos, ¿sí? Entonces, el libro está pensado, si bien tiene, por supuesto, disquisiciones teóricas. Yo, digamos, mi formación, yo soy semiólogo, tengo como una formación teórica muy fuerte y la valoro y creo que es importante. El libro tiene fundamentalmente herramientas. A ver, ¿cómo hago para que, supongamos, voy a hacer un ejemplo muy simple, para que la notificación que te llega a vos cuando te citan a una causa, porque sos testigo de una causa, la entiendas? Cuando uno trata de innovar, siempre hay posturas que resisten un poco el cambio, porque bueno, la escritura es un proceso que lleva años. Vos consolidás una forma de escribir a través de los años, después modificarla no es sencillo. Entonces siempre hay posturas que digamos resisten el cambio, y uno de los cuestionamientos que hay sobre el lenguaje claro es el tema de la precisión. Como digamos, no, si yo escribo demasiado claro, puedo correr riesgo de no ser lo suficientemente preciso que necesita la resolución judicial. Y el lenguaje claro no tiene nada que ver con eso. No nos buscamos, a ver, no es un lenguaje chabacano, vulgar,
¿Me entendés? Sino simplemente, yo digo, es erradicar del discurso jurídico algunos rasgos que no ayudan en nada, que distancian a la ciudadanía, que le complican la comprensión de los actos jurídicos y que no necesariamente traen más precisión. Mira, muchas veces lo que se dice es que el principal problema son los tecnicismos, ¿sí? Es decir, las palabras que tienen un significado en la ciudadanía, en el uso corriente, y otro significado en el uso jurídico. Hay una que para mí es genial, que es la palabra ejecución. En el uso jurídico, ejecución es cumplir una sentencia. Ejecución civil es que vos pagues el cheque, y ejecución penal es que, bueno, efectivamente vayas a la cárcel los años que te dicen que vayas. Eso es ejecución. Para la gente, yo te voy a ejecutar, significa otra cosa, significa una cosa gravísima, una cosa que genera miedo. Bueno, entonces, ¿qué decimos? Bueno, evidentemente hay términos que no significan lo mismo. Bueno, explícalo. Son pequeñas modificaciones que por supuesto no se hacen de un día para el otro, pero creo yo que a la larga, por la experiencia que hemos visto en otros países, contribuyen no solo a lo que voy a decir, que me parece ya eso solo una gran cosa, restablecer la comunicación fluida entre la ciudadanía y la administración de justicia, recuperar un poco el vínculo, sino también para la eficacia. Si yo no entiendo algo, va a ser más difícil que lo cumpla. Estamos en vivo por nuestro canal de YouTube. También nos pueden encontrar en redes sociales, en RedX, en Facebook y también en Instagram como Sujetos de Derecho. Pausa la segunda, ya venimos con más. En Veterinaria Mendieta nos ocupamos de tu mascota y le damos toda la atención que necesita. Clínica, accesorios, peluquería, alimentos balanceados, ecografías. Veterinaria Mendieta, el mejor premio para tu mascota. Gobernador Guzmán, 1434, Río Cuarto. No desafiemos el fuego. El año pasado en la provincia hubo 446 focos de incendios. Además, se quemaron un total de 40.803 hectáreas. No hagas asados en zonas prohibidas. Si ves humo o fuego, llama al 911. Gobierno de Córdoba. Seguimos haciendo. Vamos a hablar con la abogada Fiamma Esperanza sobre daños y perjuicios derivados de una relación familiar. Tenemos una definición que la brinda el Código Civil y Comercial de la Nación en su artículo 1737, donde nos va a decir que los daños es cuando se sufre una lesión a un derecho o a un interés no reprogramado por el ordenamiento jurídico, que tenga por objeto la persona, el patrimonio o un derecho de incidencia colectiva. A su vez, en cuanto a los perjuicios, esto tiene que ver con las ganancias lícitas que se dejan de percibir por la acción o inacción de otra persona. Hay distintos tipos de daños
nos encontramos con el daño patrimonial y el daño extrapatrimonial. Dentro de los daños patrimoniales van a ser estos los que afectan al patrimonio del perjudicado. Va a ser una pérdida o una disminución económica que sufre la persona a raíz de un acto ilícito de otra persona. Y dentro de los extrapatrimoniales nos encontramos con aquellos daños que van a afectar los derechos personales de la víctima, ya sea el honor, la integridad, la vida, la reputación. Dentro de estos derechos extrapatrimoniales nos encontramos con el daño moral. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de daño moral? El daño moral tiene que ver con el sufrimiento, con el dolor emocional, con la afectación psicológica que sufre una persona a raíz en realidad de un acto ilícito que le ocasiona a otra persona. Muchas veces este daño moral surge dentro de las relaciones familiares, como por ejemplo puede pasar por la falta de reconocimiento de un padre, de un progenitor a un hijo, por violencia familiar, por violencia de género, por una situación de abuso sexual, etc. ¿Cuáles son las acciones que se podrían tomar a raíz de este tipo de daño? En primera medida, iniciar una denuncia penal o una denuncia de violencia familiar, donde se le puede solicitar al juez una exclusión de hogar y un botón antipánico. Pero hoy la jurisprudencia nos brinda la posibilidad de, además de hacer la denuncia correspondiente, de resarcir el daño mediante una demanda de daños y perjuicios que nos va a permitir una indemnización por los daños causados. Les puedo comentar un fallo novedoso que salió en el 2021 por la Cámara de Apelación en lo Civil en la Ciudad de Buenos Aires, donde se sentencia a favor de la víctima, que es quien inicia la demanda por haber sufrido daño moral y psicológico por parte de su ex marido, donde el tribunal sentencia a favor de ella, donde hace resarcir el daño por $1.000.000 y a su vez en el mismo fallo lo que se dictó y se fijó, digamos, es una suma de $62.000 para el tratamiento psicológico que le conllevó toda esta situación a la señora a raíz de toda la violencia que sufrió por el demandado. Si alguno de estos ejemplos les resulta familiar, desde nuestra profesión sugerimos que no dejen de consultar a su abogado de confianza para poder hacer valer sus derechos y que no se queden solamente con la denuncia penal, sino saber que existe esta posibilidad de demandar por daños y perjuicios para resarcir el daño mediante una indemnización. Llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por la compañía. Nos vamos a estar reencontrando el próximo fin de semana. Recuerden que todas las consultas las pueden hacer en nuestras redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Red X como sujetos de derecho. También como sujetos de derecho en nuestro canal de YouTube. Allí está todo el material y los informes que hemos ido realizando para que ustedes los puedan consultar. Nos reencontramos el próximo domingo a las 13 y por Canal 13 para ser sujetos de derecho. Buen fin de semana.